el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 18 de abril, día 108 de los 365 días. El título del episodio de hoy es Los encuentros con Jesús transforman. Bienvenidos al día 108 de la Biblia en 365 días. Este es un espacio donde cada día la palabra de Dios es un llamado a mirarnos hacia adentro, a escuchar con el corazón y a responder con obediencia. Hoy hablaremos de los territorios entregados que no siempre se conquistan, de talentos, de tesoros que se esconden por miedo, de un encuentro inesperado y fabuloso en lo alto de un árbol donde Jesús llama a Zaqueo por su nombre y al llamarlo cambia su historia para siempre. Cada vez que Jesús se encuentra con una vida, no se queda en la puerta. Él transforma la casa entera. Zaqueo no solo recibió perdón de Dios, se levantó a actuar, a devolver, a multiplicar. Y esa es la evidencia más poderosa de un verdadero encuentro con el Salvador. La transformación que se ve, que se vive, que se siente. La gente, al conversar con nosotros, sabe que tenemos algo especial, sabe que algo está cambiando en nosotros. Y es porque cada día nos estamos acercando más a la palabra de Dios, a las cartas de amor de nuestro Creador. Nunca quedamos iguales después de un encuentro con Dios. ¿Y sabes qué? Ya vamos 108 encuentros con Dios. Las lecturas para el día de hoy son Josué, capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 28, donde aprenderemos que la herencia no sirve de nada si no se posee. Lucas capítulo 19, versos del 1 al 27, donde vamos a descubrir que la fe no es pasiva, sino productiva. El Salmo 87, versos del 1 al 7, que nos recuerda que aunque no nacimos en Sión, Dios puede reescribir nuestro origen. Y Proverbios capítulo 13, verso 11, que es una advertencia contra los atajos y un llamado a la fidelidad constante. Acompáñame en una oración. Dios, gracias, porque tú sigues entrando en nuestras casas, en nuestras vidas, así como entraste en la de Zaqueo. Hoy te pedimos que también entres en nuestros corazones, en nuestras rutinas, en nuestros miedos, en nuestras decisiones. Que no tengamos una fe de apariencia, sino una fe que actúa, que transforma, que devuelve, que multiplica. Ayúdanos a no esconder lo que nos diste por miedo, ni a retrasar lo que ya prometiste. Hoy queremos ser como aquellos que responden con gozo, con obediencia a tu llamado. Hoy queremos, Dios, tener un encuentro contigo, que tú nos transformes cada día. Hoy acércate a Dios tal y como estás. Algunos están cansados, otros necesitan una palabra de motivación. Pídele a Dios que el episodio de hoy te hable, que al leer cada capítulo de la Biblia, hoy tú sientas su voz claramente. Espíritu Santo, sé tú hablándonos, guiándonos, consolándonos, enseñándonos y ayúdanos a mirar entre líneas las cosas que tú quieres que nosotros aprendamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy es Viernes Santo. La cruz no fue un accidente, fue un intercambio. En este Viernes Santo es un día en el que nosotros no celebramos con fiesta, sino con reverencia, con asombro, con gratitud, donde recordamos el sacrificio voluntario de Jesús, el Hijo de Dios. Este no fue un accidente histórico, fue un intercambio eterno. Jesús tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz. Él cargó con nuestro pecado. Él recibió la ira que no le correspondía para que tú y yo pudiéramos recibir perdón. Hoy es un día donde nosotros recibimos perdón, donde nosotros recibimos paz, donde nosotros recibimos vida eterna. El libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 5, dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Hoy es un buen día para detenernos y recordar que la cruz
no es un símbolo de derrota, es el mayor acto de amor jamás visto. A mí nunca nadie me ha amado hasta la muerte como Jesús. Jesús no fue vencido en la cruz, Él venció en la cruz. Para ti y para mí, la cruz es un símbolo de victoria. Abramos nuestras Biblias, nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar hoy la palabra de Dios. Comenzamos. Josué, capítulo 16, verso 1. La porción de tierra asignada a los descendientes de José se extendía desde el río Jordán, cerca de Jericó, en el oriente de los manantiales de Jericó, atravesaba el desierto y seguía por la zona montañosa de Betel. De Betel, también llamada Luz, iba hacia en el territorio de los arquitas. Descendía hacia el occidente al territorio de los jefletitas hasta Bet-Orón, de abajo, luego a Geser y llegaba al mar Mediterráneo. Esa fue la tierra asignada a las familias de Manasés y de Efraín, los hijos de José, para que fuera su hogar. El siguiente territorio se le entregó a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. El límite comenzaba en Atarot Adar al oriente, de allí iba a Bet-Orón de arriba y seguía hacia el mar Mediterráneo desde Micmemat en el norte. El límite formaba una curva hacia el oriente y pasaba a Tanat Silo al oriente de Janoa. De Janoa giraba hacia el sur hasta Atarot y Naarat, y tocaba Jericó y terminaba en el río Jordán desde Tapúa. El límite se extendía hacia el occidente a lo largo del barranco de Caná y luego al mar Mediterráneo. Esa es la tierra asignada a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. Además, algunas ciudades con sus aldeas vecinas en el territorio asignado a la media tribu de Manasés fueron separadas para la tribu de Efraín. Los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Geser, así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy. Josué, capítulo 17. La siguiente porción de tierra se le entregó a la media tribu de Manasés, los descendientes del hijo mayor de José. Maquir, el hijo mayor de Manasés, fue el padre de Galat. Dado que sus descendientes eran soldados con experiencia, ya se les había asignado la región de Galat y la región de Basán al oriente del Jordán. Así que la porción de tierra al occidente del Jordán quedó asignada a las familias restantes dentro de los clanes de la tribu de Manasés: Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Jefer y Semida. Estos clanes representan a los descendientes varones de Manasés, hijo de José. Sin embargo, Zelofejat, un descendiente de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones, solo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes israelitas, y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de tierra al igual que a los hombres de nuestra tribu. Así que Josué les dio una porción de tierra junto con las de sus tíos, como el Señor había ordenado. Por lo tanto, todo el territorio asignado a la tribu de Manasés llegó a ser de 10 porciones de tierra, además de la tierra de Galat y de Basán, que está al otro lado del río Jordán, porque las descendientes de Manasés también recibieron una porción de tierra al igual que los descendientes varones. La tierra de Galat se les entregó a los otros descendientes varones de Manasés. El límite de la tribu de Manasés se extendía desde la frontera con Aser hasta Micmemat, cerca de Siquem. Luego se dirigía al sur desde Mictemat hasta el asentamiento que está cerca del manantial de Tapúa. Los alrededores de la tierra de Tapúa pertenecían a Manasés, pero la ciudad de Tapúa en sí, situada en la frontera de Manasés, era de la tribu de Efraín. Desde el manantial de Tapúa, la frontera de Manasés seguía por el barranco de Caná
hasta el mar Mediterráneo. Varias ciudades al sur del barranco estaban dentro del territorio de Manasés, pero en realidad pertenecían a la tribu de Efraín. En términos generales, la tierra situada al sur del barranco pertenecía a Efraín y la tierra al norte del barranco era de Manasés. El límite de Manasés se extendía por el norte del barranco y terminaba en el mar Mediterráneo. Al norte de Manasés se encontraba el territorio de Aser y hacia el oriente estaba el territorio de Isaacar. Sin embargo, las siguientes ciudades dentro del territorio de Isaacar y el de Aser se le entregaron a Manasés: Bet-Sam, Ibleam, Dor, también llamada Nafot Dor, Endor, Tanak, Megiddo y cada una de sus asentamientos vecinos. Los descendientes de Manasés no pudieron conquistar estas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Sin embargo, tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, forzaron a los cananeos a que trabajaran como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. Los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron: ¿por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? Y Josué contestó: si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque donde viven los fereceos y los refaitas. Los descendientes de José respondieron: es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros, pero todos los cananeos en tierras bajas tienen carros de guerras hechos de hierro. Por lo tanto, viven en Bet-San y en sus asentamientos vecinos, como los que habitan en el valle de Jezreel. Son demasiado poderosos para nosotros. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés, los descendientes de José: ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos, y despejen toda la tierra que quieran de allí y tomen posesión de sus extremos más lejanos, y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Josué capítulo 18. Ahora que la tierra está bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo, aún había 7 tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces Josué les dijo: ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Elijan a 3 hombres de cada tribu y yo les enviaré a que exploren la tierra y tracen un mapa de ella. Cuando regresen, me traerán un informe escrito con la división que proponen para repartir la nueva tierra que será su hogar. Que dividan la tierra en 7 partes, sin incluir el territorio de Judá en el sur ni el de José en el norte. Y cuando tengan por escrito las 7 divisiones de la tierra y me las traigan, haré un sorteo sagrado en presencia del Señor nuestro Dios para asignarle la tierra a cada tribu. Sin embargo, a los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Señor. Y la tribu de Gad, la tribu de Rubén, la tribu de Manasés no recibirán más tierra, ya que recibieron sus respectivas porciones, las cuales Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del río Jordán. Al comenzar los hombres su recorrido para trazar el mapa de la tierra, Josué les ordenó: vayan y exploren la tierra y hagan una descripción de ella por escrito. Después vuelvan a verme y yo repartiré la tierra entre las tribus por medio de un sorteo sagrado en presencia del Señor aquí en Silo. Así que los hombres hicieron lo que se les ordenó y trazaron un mapa de todo el territorio dividido en 7 partes con una lista de las ciudades que había en cada una de las partes. Pusieron todo por escrito y luego regresaron a ver a Josué al campamento de Silo. Allí, en Silo, Josué hizo un sorteo sagrado en presencia del Señor para determinar a qué tribu le correspondía cada parte. La primera porción de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Benjamín. Se encontraba entre el territorio asignado la tribu de Judá, el territorio de José.
El límite de la tierra de Benjamín comenzaba en el río Jordán y pasaba por el norte de la ladera de Jericó hacia el occidente y atravesaba la zona montañosa y el desierto de Bet-Aven. De allí el límite iba al sur hasta la ciudad de la luz y también llamada Betel, y descendía a Atarot Adar en la colina que está al sur de Bet-Orón de debajo. Luego el límite daba un giro hacia el sur por la cima occidental de la colina que está al frente a Bet-Orón y terminaba en la aldea de Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jeraim, la cual pertenecía a la tribu de Judá. Ese era el límite occidental. El límite sur comenzaba en las afueras de Kiriat Jearim. Desde ese punto occidental se dirigía al manantial de aguas de Neftoa y bajaba al pie de la montaña que está junto al valle de Ben Hinnom, en el extremo norte del valle de Refaim. De allí descendía por el valle de Hinnom, cruzaba por el sur de la ladera donde vivían los jebuseos y continuaba en descenso hasta En-Rogel. De En-Rogel el límite seguía en dirección norte y llegaba en En-Semes y continuaba hacia Gelilot, que es al otro lado de las laderas de Adumim. Después bajaba a la peña de Boam, y de Boam fue hijo de Rubén. De allí pasaba por el norte de la ladera que miraba al valle del Jordán. El límite luego descendía al valle, recorría y pasaba la ladera al norte de Bet-Ogla y terminaba en la bahía norte del Mar Muerto, que corresponde al extremo sur del río Jordán. Ese era el límite sur. El límite oriental era el río Jordán. Esa fue la frontera de la tierra asignada a los clanes de las tribus de Benjamín para que fuera su hogar. Las ciudades son las siguientes que se le entregaron a los clanes de la tribu de Benjamín: Jericó, Bet-Ogla, Emec, Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas vecinas. También Gabaón, Rama, Beerot, Mispa, Cafira, Mosah, Requem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat Jearim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Estamos en la segunda parte del libro de Josué y la distribución de la tierra prometida. Ya no se trata de batallas épicas, sino de administración, de obediencia y de responsabilidad. Es aquí donde las promesas se convierten en propiedad y las conquistas en compromiso. En este tramo se asignan los territorios a las tribus de Efraín, de Manasés y de Benjamín. Y se menciona la frustrante incapacidad de desalojar a los cananeos. Y se nos da un vistazo a las 7 tribus que todavía no han reclamado su herencia. En Josué capítulo 18, versos del 1 al 10. El tono cambia de guerra a negligencia espiritual. En Josué 17:15, los descendientes de José dijeron: la zona montañosa no es suficiente para nosotros. Efraín y Manasés querían más tierra, pero no querían luchar por ella. Y Josué les responde con firmeza en los versos 17 y 18. Ya que ustedes son tan numerosos y fuertes, se les dará una porción de la tierra. Y les dice: pero también es necesario que expulsen a los cananeos, que despejen, ¿no? Que limpien, que remuevan los obstáculos, que abran el camino. La tierra es suya, pero no vendría sin esfuerzo, sin obediencia y sin trabajo. Dios no te dará la cosecha si no estás dispuesto a levantar el arado. Una fe que espera sin actuar es una fe muerta. Josué, en el capítulo 18, en el verso 3, les pregunta: ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto más vas a esperar para tomar posesión de lo que Dios te ha dado? El problema no era la promesa.
era la pasividad de ellos. Ellos habían recibido una herencia. ¿Cómo estarías tú si ya recibiste una herencia? Nosotros iríamos a una notaría, haríamos que pongan nuestros nombres en el título, en la propiedad, la reclamaríamos para nosotros. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no avanzaban. Ellos tenían una promesa, ellos tenían una porción, ellos tenían una tierra, pero no hacían nada. Hay creyentes que oran por su tierra prometida, pero se instalan en campamentos temporales. Es como si tú recibieras las llaves de una casa, pero nunca vas a entrar porque dices, no, aún no está amoblada. Una fe que no avanza termina estancada en excusas tontas. ¿Y sabes qué? Lo que no desalojas terminará dominándote. Josué 16:10, Josué 17:12 y 13 se repite una frase inquietante. No expulsaron a los cananeos, así que vivieron entre ellos. ¿Y cuál era el problema? Que ellos tuvieran a los cananeos viviendo entre ellos. Lo más resaltante, la idolatría, la mezcla cultural y la decadencia espiritual que más adelante destruiría generaciones. Porque lo que hoy toleras te gobierna mañana. ¿Qué cananeos espirituales estás dejando en tu corazón, en tu casa, en tus decisiones? Algunos tienen rencor, otros mantienen una adicción que saben que está errada, pero la mantienen. Algunos son incrédulos, otros tienen malas compañías. Todo lo que no expulsemos puede costarnos una herencia, una tierra prometida, una promesa de Dios. Tal como Josué envió a sus hombres a explorar, a medir y a escribir el territorio, tú debes hacer un inventario de lo que Dios te ha dado. ¿Qué dones tienes que no estás usando? ¿Qué promesas estás dejando en pausa? ¿Qué relaciones, qué sueños o qué llamado está esperando tu acción? No le pidas a Dios más espacio si no estás dispuesto a talar lo que el día de hoy te está estorbando. Dios no está buscando que tú esperes el momento perfecto, sino que obedezcas en el terreno que Él ya te dio. Acompáñame en una oración. Dios, gracias por cada tierra prometida, por cada territorio que nos has dado, por cada promesa, Dios. Hoy renuncio a toda pasividad, renuncio a mis excusas, al miedo. Muéstrame las áreas que debo limpiar en mi vida, lo que debo desalojar de una vez de mi corazón y dame la fuerza para actuar con fe. No quiero estancarme en ningún lugar donde tú no me has llamado a estar. Quiero tener esa preciada posesión que tú tienes para cada uno de nosotros. Haznos valientes, determinados, obedientes para caminar en aquello que tú ya nos diste. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, y llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, ¿fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Mientras tanto, Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y cómo se acercaba a Jerusalén, y les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 siclos de plata, diciéndoles,
Inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que sea nuestro rey. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado dinero. Querían saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces más el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié. Así que, como recompensa, serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo una suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que se toma todo lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a estos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Este capítulo 19 de Lucas es un capítulo que abre el encuentro de Jesús con Zaqueo, en los versos del 1 al 10, y sigue con la parábola de las 10 monedas o las 10 minas, en el verso del 11 al 27. Jesús está en Jericó en su último tramo hacia la cruz, y sus enseñanzas revelan la urgencia de tomar decisiones espirituales antes de que el rey regrese. ¿Y quién era Zaqueo? Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos, el más odiado y considerado un traidor. También era rico, pero se sentía vacío aún con su riqueza. Y por último, él era pequeño de estatura. No sé por qué me identifico con esta parte. Será porque mido 1,50 m. Y qué difícil que es para los que somos pequeños a veces ver, ¿no? Zaqueo corre y la Biblia nos cuenta que sube a un árbol para poder ver a Jesús. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado innumerables veces. Por ejemplo, el 14 de febrero me fui con mi hermana a un concierto y me sentí estafada porque no vi absolutamente nada. Yo decía, ¿por qué no tengo unas zapatillas un poco más altas? Algo que me eleve un poquito y que pueda ver más. Porque por donde yo mirara, todos me tapaban. Entonces, prácticamente, lo único que vi fue espaldas. Y no vi nada más. Escuchaba que cantaban, pero no veía nada. Ahora estoy en busca de unas zapatillas que me eleven unos cuantos centímetros para ver mejor, así que acepto sugerencias. Ahora te cuento algo. En la cultura en la que vivía Zaqueo, era vergonzoso para los hombres adultos el correr. Pero Zaqueo rompe con la dignidad social para acercarse al Salvador, para poder ver a Jesús. ¿Qué hubieras hecho tú, chatito, bajo, pequeño de estatura, para poder ver a Jesús? La salvación no se trata de cuánto te esfuerzas para ver a Jesús, sino de cuánto permites que Él te vea a ti. Y me encanta la forma en que Jesús le dice en el verso 9, la salvación ha venido hoy a esta casa. Jesús le estaba diciendo, he venido a rescatarte, he venido a restaurarte, he venido a traer plenitud a tu vida. Jesús no solo perdona a Zaqueo, le devuelve su propósito, le devuelve su dignidad y le da una misión. ¿Y sabes qué? Zaqueo no solo llora, decide restituir lo robado, devolverlo y multiplicarlo. Y es que una fe genuina siempre produce frutos visibles. Ahora te pregunto, ¿en qué árbol te estás escondiendo tú? Porque Zaqueo se sube para ver, sí, pero también para no ser visto. Jesús lo mira y me parece increíble cómo lo llama por su nombre. Y lo invita a bajar. Muchos cristianos
Siguen a Jesús a la distancia, desde lo alto. Observan, pero no se comprometen. Pero la invitación de Jesús es clara. Baja, recíbeme en tu casa. Tu casa es tu vida. Baja de donde estás. Sal de ese lugar. Jesús no quiere fans desde los árboles. Él quiere discípulos sentados en la mesa compartiendo con Él. Y algo más que veo en este pasaje es que no hay una conversión genuina sin transformación. Si tu encuentro con Jesús no cambió tus prioridades, tu billetera, tu carácter o tu relación con otros, entonces solo fue una emoción. Los encuentros con Jesús siempre nos transforman. Y luego vemos en los versos del 11 al 27 la parábola de las 10 monedas o de los 10 siervos. Y Jesús cuenta esta parábola porque la gente creía que el reino iba a llegar de inmediato. Pero en realidad Jesús anuncia un tiempo de espera, de administración y de responsabilidad antes de su regreso. Un noble entrega 10 monedas de plata a sus 10 siervos y cuando regresa, recompensa a quienes hicieron fructificar lo que se les confió. El que escondió el dinero por miedo es reprendido severamente. Y este rey, este noble, dice: a los que usan bien lo que se les dará más. Pero a los que no hacen nada, aun con lo poco que tienen, se les quitará. Los kilos de plata representaban lo que Dios nos ha confiado: el tiempo, los talentos, los recursos, la influencia, las oportunidades. Y el mensaje es claro: la espera no es pasiva. Nuestra espera debe ser productiva. Dios no nos va a preguntar cuánto recibimos, sino qué hicimos con lo que recibimos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Lo estás multiplicando en servicio, en generosidad, en liderazgo, en evangelismo? Hay quienes no necesitamos un púlpito para cumplir con nuestro propósito, solo fidelidad y amor en acción. Así que no te excuses con miedo. El siervo temeroso le dice: tuve miedo porque sabía de que eras un hombre severo, en el verso 21. Pero el problema no es la dureza del amo, sino la imagen distorsionada que él tenía del amo. Cuando tú tienes miedo de Dios, no avanzas, te escondes. Piensas que nunca eres lo suficientemente bueno para servir, lo suficientemente bueno para liderar. Una imagen equivocada de Dios produce una vida equivocada para Dios. Y date cuenta de algo: Jesús no entra en las casas perfectas, entra en las casas que están dispuestas a cambiar. Oremos hoy y digámosle a Dios: Señor, hoy como Zaqueo quiero bajarme de mis miedos, de mis excusas, de mis apariencias. Entra en mi casa, transforma mi corazón. Dame la fe para obedecer con mis frutos. Y mientras espero tu regreso, enséñame a multiplicar lo que pusiste en mis manos, el potencial que pusiste en mi vida, mi tiempo, mis talentos, mi influencia. Que no esconda nada de lo que tú me diste, que lo haga florecer. Hoy oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 87. En el Monte Santo, la ciudad fundada por el Señor, Él ama a la ciudad de Jerusalén más que a cualquier otra de Israel. Oh ciudad de Dios, qué cosas gloriosas se dicen de ti. Incluiré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen, también a Filistea y a Tiro, e incluso a la distante Etiopía. Ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. Con respecto a Jerusalén se dirá: allí todos disfrutan de los derechos de ciudadanía. Y el Altísimo en persona bendecirá a esa ciudad. Cuando el Señor escriba en el registro de las naciones, dirá: ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. La gente tocará flautas y cantará: la fuente de mi vida brota de Jerusalén. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré, los músicos y los siervos del templo. Es un himno breve pero también poderoso que exalta la gloria espiritual de Jerusalén como nuestra Sión, y no como una ciudad geográfica únicamente, sino como símbolo del pueblo de Dios, del reino, del hogar espiritual eterno que tú y yo tendremos.
Este salmo tiene un toque profético que apunta al tiempo en el que Dios incluirá a las naciones en su pueblo. Algo escandaloso en el contexto judío antiguo. Y también dice que registrará sus nombres como si hubieran nacido en Jerusalén, en Sión. Y es que Dios no solo nos recibe, también reescribe nuestra historia. Lo primero que nos dice el verso 1 es: en el Monte Santo está la ciudad fundada por el Señor. Y cuando se refieren al Monte Santo es Sión, una referencia a Jerusalén. En la Biblia, Sión representa el lugar donde la presencia de Dios habita y donde se manifiesta su gobierno. Y es que Dios no pone su gloria sobre estructuras vacías, sino sobre fundamentos espirituales. Versos 2 y 3 dice: Él ama a la ciudad de Jerusalén más que a cualquier otra en Israel. Ese amor no es geográfico, es espiritual. Jerusalén es la sede del pacto, del altar, del templo, de la presencia. Es el centro del propósito eterno. Lo que hace especial a un lugar no es su belleza, sino la presencia de quien lo habita. Y el verso 6 dice: cuando el Señor escriba en el registro, las naciones dirán: ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. La palabra que me llama mucho la atención es escribe en el registro. Es muy similar a Apocalipsis 21:27, que dice que solo entrarán en el reino los que estén inscritos en el libro de la vida. Y luego, en el verso 7, nos dice: la fuente de mi vida brota de Jerusalén. Aquí termina el salmo con un estallido de gozo. Las fuentes representan el origen de la vida, la alegría, el propósito. En Sión, en Jerusalén, está todo lo que llena nuestra alma. La verdadera vida fluye desde la presencia de Dios, no desde la aprobación de la gente. Todas tus fuentes deben estar en Dios. Tu pasado no determina tu ciudadanía eterna. Egipto, Babilonia, Tiro, eran enemigos históricos, pero Dios dice: este nació aquí. No importa si tú vienes de una historia rota, de una religión fría o del pecado. Si Dios te injerta en Sión, tu nuevo origen está en Él. Dios no repara tu historial, Él lo borra y escribe uno nuevo. El verso 7 dice: la fuente de mi vida brota de Jerusalén. En otras versiones dice: todas mis fuentes están en ti. Revisa tus fuentes. ¿De dónde estás sacando tu identidad, tu propósito, tu energía? La Biblia dice que los que habitan en Sión, los que habitan en la presencia de Dios, pueden decir: todas mis fuentes están en ti. Haz un ejercicio de honestidad. ¿De dónde estás buscando afirmación? ¿En tus redes? ¿En tus relaciones? ¿En tus logros? Vuelve a la fuente verdadera, al único que puede llenarte por completo. Que nuestra fuente sea Dios. Ahora leamos Proverbios capítulo 13, verso 11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Este proverbio es atribuido a Salomón y confronta la mentalidad del atajo, la codicia y el deseo del éxito rápido, contrastándola con la sabiduría del proceso constante, disciplinado y honesto. Aquí la Biblia nos habla de la riqueza lograda de la noche a la mañana, es decir, una riqueza vana. Una riqueza que es como vapor, como humo, algo ilusorio, versus el trabajo arduo que aumenta con el tiempo. Esto implica un proceso diligente, continuo, paciente. En otras palabras, lo que llega fácil se va rápido, pero lo que se construye con fidelidad perdura. Y notemos que este versículo no solo habla del dinero, sino también de cualquier área de tu vida, de tu reputación, de tu éxito, de tu ministerio, de tu crecimiento espiritual, de tus relaciones. No es bendición si atropella principios. Cuando tú tomas atajos, cortas tu destino. La prosperidad que no viene por propósito, viene con un peso normalmente. Y Dios no bendice la rapidez, Dios bendice la fidelidad. Piensa en un momento, 1, en un castillo de arena y 2, en una casa construida de ladrillo.
La primera se hace rápido, se ve bonita, pero en cualquier viento se derriba, se arruina. Mientras que una casa de ladrillo toma su tiempo, toma sudor, constancia, pero resiste tormentas. Lo mejor que podemos hacer es abrazar el proceso. Las cosas valiosas toman su tiempo. La vida espiritual madura con disciplina diaria, no con emociones esporádicas. Por ejemplo, quien lee la Biblia poco a poco, cada día, verá más fruto que quien busca entender todo de golpe, en una semana. Dios no está apurado. Él está edificando tu carácter, no solo los resultados. Sé fiel en lo poco. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, en Lucas 16:10. En otras palabras, la fidelidad en lo pequeño atrae la confianza de Dios. Mi oración por ti hoy es que disfrutes del fruto de tu trabajo y que cuando lleguen los días de celebración, recuerdes siempre a Dios. Recuerdes que Él fue el que llevó ese aumento, el que dio esa provisión, el que estuvo siempre detrás de todas tus bendiciones. Día 108. Y antes de despedirme, quiero tomar un momento para enviar un abrazo enorme a quienes hoy celebran la vida. Gracias por permitirnos ser parte de su día especial. Feliz cumpleaños a Carolina Molano desde Bogotá, Colombia. Feliz cumpleaños a Jennifer Quinto y Durbelis Barco, amigas de Claudia Valencia. Saludos hasta El Bagre, Colombia. Saludos para Felipe, con mucho cariño de parte de Hadassah. Feliz cumpleaños a Yanetsi Laurencio, una cubana valiente y llena de fe desde los Emiratos Árabes. Un feliz cumpleaños a Angélica de Costa Rica. Tu abuelo sembró en ti un amor profundo por la palabra de Dios y hoy oro para que esa herencia espiritual florezca aún más. También celebramos a Angélica Terán desde Montería, Colombia, y les comento que esta semana volvimos a salir en el top 10 de los podcasts más escuchados en Colombia. Así que mi cariño y gratitud para mi querida Colombia. Feliz cumpleaños para Patricia Crespo Pérez. Feliz cumpleaños para Naceli desde Tamaulipas, México. Feliz cumpleaños para Giovanni desde Dallas, Texas. Y también para la pequeña Zoe Cavazos, que hoy cumple 7 añitos. Feliz día, princesa. Feliz cumpleaños para Isela Vargas desde México. Feliz cumpleaños para Dunia, con mucho cariño de parte de Heidi. Feliz cumpleaños para Ian, que cumple 8 añitos en Carolina del Norte. Feliz cumpleaños para Daniela Villagra desde Costa Rica. Feliz cumpleaños para Lu Carrillo, que pases un lindo día. Feliz cumpleaños para Carlos León desde Dallas, Texas. Feliz cumpleaños para Jessica Ledesma desde Paraguay. Feliz cumpleaños para Adriana Hernández, una colombiana que brilla desde Canadá. Feliz cumpleaños para María, quien celebra sus 48 años con mucho amor de parte de su hija Odeli Méndez Mendy. Y también saludos especiales a Beatriz González desde México. Que Dios te bendiga abundantemente hoy y siempre. Y también unos saludos muy especiales a unos niños, Bruno, Daniel y Said desde México, Morelos. Bendiciones a todos y gracias por escucharme en familia. Gracias a todos por ser parte de esta comunidad hermosa que cada día crece y me alegro muchísimo. Que la gracia de Dios los envuelva, que su presencia los llene de paz y que la palabra de Dios siga siendo la luz que guía nuestros pasos. Nos reencontramos el día de mañana. Dios primero. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.